También en el tema 13 hemos hablado sobre la formación de los evangelios. ¿Qué debemos acordarnos de aquí? Que los evangelios también pasó por tres procesos: el hecho, la memoria y la escritura. El hecho es la predicación de Jesús. La memoria es la transmisión oral por medio de los apóstoles y por medio de la gente sencilla que comunicaba de padres a hijos. Y luego la escritura, los apóstoles comienzan a escribir algunos libros. Así se formaron el Nuevo Testamento y también los evangelios. En el tema 14 hemos presentado cada uno de los evangelios. El evangelio, por ejemplo, de Marcos es representado simbólicamente por un león, y también un periódico. ¿Por qué? Porque quiere divulgar el evangelio de Marcos de manera sencilla, recoger de manera sencilla también lo que ha acontecido con Jesucristo y cuál es su mensaje. El mensaje central de Marcos es la cruz, por eso que sus temas son hijo de Dios, carga la cruz, casa de oración, Jesús vive. Son los temas esenciales del evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque es un evangelio que transmite esa idea de reconocer que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Luego el evangelio de Mateo es un evangelio que representa el rostro de un hombre, porque inicia su evangelio con la genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1 dice genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. El mensaje central es que Jesús es rey, Jesús es el Mesías. Por eso que los temas esenciales de Mateo son los sermones, los misioneros, las parábolas y la comunidad. Lucas es representado con la imagen de una vaca, de un toro, porque su evangelio inicia en el templo, lugar donde sacrificaban los toros, las vacas. Es un evangelio cuyo mensaje central es romper las cadenas, las ataduras. Jesús viene por los pobres, Jesús viene por las mujeres, Jesús viene por los pecadores, Jesús viene por los enfermos, por lo tanto es un Dios misericordioso que se acerca. Y también hemos hablado en el tema 14 sobre Juan. Juan representa en su evangelio una águila, porque es un evangelio más profundo, un evangelio que vuela muy alto en la teología, muy alto en la reflexión. Por eso que su mensaje central es sobre el pan de vida. Jesús es el agua de vida, Jesús es el camino, Jesús es la resurrección, Jesús es el pan de vida. Eso es lo que queremos que no se olviden del evangelio de tema 14. Luego vamos a ver el tema 15. ¿Cuáles son los temas, las ideas centrales del evangelio de Marcos? El evangelio de Marcos tiene 4 etapas con una preparación. En la preparación presenta a Jesús como el Hijo de Dios. En la primera etapa, Jesús va a formar su comunidad, va a llamar a sus discípulos, va a escoger a los suyos. Luego, en la segunda etapa, Jesús se presenta como Mesías, como un servidor débil y humilde. Y en la tercera etapa, Jesús se presenta en el templo. Y en la cuarta etapa, Jesús se revela en la cruz como Hijo de Dios. Entonces, esas son las ideas que no debemos olvidarnos del Evangelio de Marcos, para que tengamos nuestro esquema en nuestra cabeza y así podamos leer adecuadamente. Luego tenemos el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo consta también de estas 5 partes, una introducción y una conclusión. En la introducción, el Evangelio de Mateo inicia Jesús cumpliendo la antigua alianza. Jesús, en el Evangelio de Mateo, es el prometido por Dios a Abraham. Por eso que dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y así da toda una genealogía. Es decir, Jesucristo es el cumplimiento de toda esta promesa. Luego en la primera parte Jesús va a dar a conocer los cimientos del reino. Va a decir que se conviertan, que el reino de Dios está cerca. La segunda parte del capítulo 8 al capítulo 10 va a formar y preparar y enviar misioneros. Les va a llamar a sus apóstoles para que estén con él y luego les envían de misión.
En la tercera parte, Jesús nos va a hablar las parábolas del reino, va a hablar cómo podemos hablar del reino. El reino se parece al granito de mostaza, a aquel que perdió etcétera, etcétera. Una parábola sobre el reino. Luego la cuarta etapa va a hablar sobre la comunidad unida a la ley del amor. Entonces, esta cuarta etapa del Evangelio de Mateo es una etapa sumamente importante porque habla de esta comunidad que debemos vivir fraternalmente. Y la quinta etapa donde Jesús enseña que el amor debe practicarse por medio de la misericordia. Y finalmente, en la conclusión, el reino se inaugura con la última cena. Así nos lo presenta el Evangelio de Mateo. Luego tenemos el tema 17, que es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas va a presentar también 6 etapas, ¿no? La preparación del camino, Jesús se presenta ante Juan Bautista y es bautizado por él, Jesús nace, Jesús se prepara por la misión. Y una segunda etapa es la actividad de Galilea. Jesús se va a Galilea a hacer su misión, hace obras, también predica. Luego viaja a Jerusalén. En Jerusalén predica palabras del amor, actitud de los discípulos, y él sube pues a Jerusalén. Luego nos cuenta también el Evangelio de Lucas la actividad que hizo Jesús en Jerusalén. Jesús denuncia las estructuras injustas, los impuestos injustos que estaban haciendo a la gente sencilla. Luego hay algunas consecuencias de enfrentamiento. Jesús es traicionado y asume las consecuencias, es vendido y también hace la última cena. Y finalmente el Evangelio de Lucas termina pues con esta resurrección de Jesús. Jesús envía, Jesús se acerca a los apóstoles, Jesús se encuentra con ellos para devolver la paz. Luego finalmente tenemos el tema 18, que trata sobre el Evangelio de Juan, que es una reflexión teológica sobre el misterio de Jesús. Los temas que presenta son 5. El prólogo, donde va a hablar sobre algunos temas esenciales, va a presentar a Jesús como palabra, Jesús como vida, Jesús como luz, Jesús como verdad, Jesús como mundo, Jesús como oscuridad. Luego la segunda etapa de los libros de las señales. Jesús va a dar 7 señales y el número 7 siempre es plenitud, por lo tanto Jesús es la plenitud de todo. Y luego va a hablar sobre el libro de la comunidad. Jesús va a proclamar el nuevo mandamiento, amarse los unos a los otros como yo los he amado. Luego también nos va a hablar sobre el libro de la glorificación, porque la pasión y muerte de Jesús es el signo más grande del amor cristiano. Y va a concluir su evangelio con la confesión de Pedro y su tarea de ir a evangelizar por el mundo. Pues hasta aquí hemos revisado lo que significa nada más y nada menos todo este tema del 13 al tema 18 sobre los evangelios, su contexto y también los temas esenciales.